Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó el 18 de julio, por una amplia mayoría, una ley federal que busca blindar el matrimonio entre personas del mismo sexo ante una posible reversión por el Tribunal Supremo de la sentencia Obergefell, que lo convirtió en 2015 en un derecho constitucional. La ley se votará en el Senado tras las elecciones de mitad de mandato del próximo 8 de noviembre, donde los republicanos podrían romper el empate actual y eventualmente bloquear su recorrido. En un artículo publicado en Public Discourse, Jean C. Lloyd, profesora, escritora y madre de 2 hijos, quien vivió durante un tiempo una vida lesbiana, analiza las consecuencias para los niños de las nuevas formas de reproducción que abren la posibilidad de tener hijos a personas del mismo sexo. Jean afirma que la ley de respeto al matrimonio perjudicará a los niños sumiéndolos en un inmenso dolor. Ella misma narra: "Cuando era un bebé me adoptaron en una familia cariñosa con unos padres entregados. Estoy eternamente agradecida. Al mismo tiempo, desde la anciana profesora de piano hasta la adolescente voluntaria de la escuela bíblica de vacaciones, pasando por cualquier mujer cuya amabilidad me haya conmovido significativamente, hice la misma pregunta: ¿eres mi mamá?". En su artículo explica que la Ley de Respeto al Matrimonio, RFMA, Respect for Marriage Act, consagrará aún más la afirmación legal de las estructuras familiares y matrimoniales no tradicionales mediante la legalización federal del matrimonio entre personas del mismo sexo y otros acuerdos de pareja. Si la RFMA se convierte en ley, permitirá recoger en la ley federal derechos parentales para las parejas casadas del mismo sexo, consagrando así legalmente la negación de que los niños necesiten tener un padre y una madre. Mi propia historia, narra Jean, es un ejemplo de cómo la reproducción asistida y las estructuras familiares no tradicionales perjudican a los niños. En mi búsqueda de mi madre biológica, la agencia de adopción fue mi primera parada. Mis padres habían salido juntos en el instituto y en la universidad. Se habló de compromiso y luego llegó la crisis del embarazo que me llevó al hogar de madres solteras en el que ahora me encontraba. Con respecto a las familias modernas y el uso de la reproducción asistida, no puedo imaginar el dolor y la pugna interior añadidos si hubiera estado buscando el número de un donante, un hombre al que mi madre nunca habría conocido, buscando no las conexiones familiares, sino los registros de la clínica y el laboratorio, si mi concepción se hubiera producido de un padre que hubiera vendido un frasco de su esperma. Aún más doloroso para mí habría sido descubrir que mi candente pregunta ¿eres mi mamá?, podría haber sido respondida con un sí por más de una mujer, que mi búsqueda podría haber sido de una madre genética, de una mujer que donara o vendiera sus óvulos y potencialmente de una madre gestacional, si mi madre adoptiva no hubiera sido la receptora de la fecundación in vitro que me llevó en su seno. Externalizan el embarazo y luego crían al niño. Este tiene 3 madres. La multiplicación de los acuerdos familiares modernos y las opciones tecnológicas dan lugar a más formas de dividir a un niño. Me estremece saber que, a pesar de mi propia historia, fácilmente podría haber infligido daños similares a mis futuros hijos cuando me identificaba activamente como lesbiana. En aquella época nunca me preocupó no poder tener hijos porque sabía que lo único que necesitaba era un donante de esperma. ¿Cómo pude pensar tan alegremente en crear a mis hijos sin padre? Pues pensando únicamente en mi deseo de tener hijos y no en sus necesidades o su futuro bienestar. En este nuevo modelo de familia emplea la técnica de recepción de óvulos de la pareja. Esta técnica, de la que España fue pionera, consiste en que los futuros padres sean parejas de lesbianas. Una mujer es la donante de óvulos y la otra la madre de alquiler gestacional. Cuando pienso en los niños cuyo vínculo materno primario está dividido y repartido, o en las historias de niños concebidos por un donante de esperma que anhelan un padre, me pregunto, ¿aceptable? ¿Para quién? Si hubiera seguido los planes de mi yo más joven, no solo habría privado intencionadamente a mis hijos de su y de cualquier padre, sino que también les habría dado una probabilidad mucho mayor de inestabilidad en el hogar. Tampoco podía saber que tener hijos tiende a desestabilizar a las parejas del mismo sexo. Como ha descubierto un estudio, las tasas de disolución para las parejas con hijos son un 43% para las parejas del mismo sexo, frente a un 8% para las parejas de distinto sexo. Sentencias judiciales como Obergefell y propuestas como la RFMA
me habrían enseñado que cualquier acuerdo es un matrimonio y que para los niños es indiferente. Estas leyes también habrían exigido un certificado de nacimiento para mis hijos que negara su origen real, sin padre, con 2 madres. Y si mi unión del mismo sexo se disolviera, mi expareja, sin relación biológica con mis hijos, conservaría la plena patria potestad. Jean termina haciendo una llamada. Los senadores votarán la RFMA en los próximos días. Este proyecto de ley pone en sus manos los pilares de la sociedad, el matrimonio. Muchos senadores, cegados como Sansón pero sin su intención, no se dan cuenta de que un voto afirmativo asestará al matrimonio su golpe legal más dañino hasta la fecha. Les imploro que encuentren la fuerza para empujar, no contra los pilares, sino contra la destructiva marea cultural y voten no. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México, sacerdote explica por qué la Iglesia Católica reza por los difuntos. Argentina, imagen de San José sale a la calle para encontrar a sus devotos. Bulgaria, el cardenal Sandri inaugura en Sofía la primera radio católica. Austria, Novak explica la política a favor de la familia en Hungría. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nueva sección en el canal de YouTube de la Escolanía de la Santa Cruz. Campaña sobre los mártires españoles tras aprobarse la memoria democrática. 40 días por la vida. Voluntarios de Vitoria presionados por un centro abortista. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Intención de oración del Papa Francisco para noviembre 2022. 2 pesebres y un gran árbol blanco anunciarán la llegada de la Navidad. Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del año. Este 2 de noviembre, con ocasión del Día de todos los fieles difuntos, millones de personas alrededor del mundo acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos, una tradición que es alentada por la Iglesia Católica. El sacerdote mexicano Sergio Román explicó por qué la Iglesia anima a rezar por todos los fieles difuntos. En un texto difundido en el semanario católico Desde la Fe, el sacerdote explicó que la celebración de los fieles difuntos es una tradición permanente en la Iglesia, lo mismo que celebrar la Santa Misa por ellos. Considerando que la muerte de un cristiano es en realidad su nacimiento al cielo, los primeros cristianos acostumbraron a reunirse ante la tumba de sus hermanos difuntos en el día del aniversario de su muerte y celebraban la misa por ellos, sobre todo si habían dado testimonio de Cristo con su martirio. Gracias a esa tradición sabemos la fecha del martirio de muchos de nuestros santos, indicó el presbítero. El sacerdote indicó también que al celebrar a los fieles difuntos, al día siguiente de la solemnidad de Todos los Santos, la Iglesia nos quiere enseñar que tanto los que ya están en el cielo, santos todos ellos aunque no estén canonizados, como los que están en el purgatorio, siguen siendo miembros de la Iglesia. El padre Román precisó que entre todos los fieles católicos hay una comunicación de dones que se llama Comunión de los Santos. Seguimos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, seguimos siendo hermanos, hijos de un mismo Padre. Recordar y conmemorar a los fieles difuntos es importante, especialmente si es que están en el purgatorio, que puede considerarse como una antesala del cielo. El sacerdote mexicano resaltó que el purgatorio quiere decir que ya están salvados, ya van al cielo, pero todavía no han llegado. A la presencia de Dios solo llega lo santo, lo limpio. Ante Él no debe haber ni la más mínima sombra del pecado. Por los méritos de Jesús se nos perdonan nuestros pecados. En el purgatorio, el alma del difunto se purifica para llegar al cielo. Una antigua imagen de San José que acompaña al monasterio de Carmelitas Descalzas de Buenos Aires desde su fundación dejó el edificio para acercarse más a los devotos y transeúntes del centro porteño. Con una misa presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, el 1 de noviembre fue bendecida una antigua imagen de San José perteneciente al Carmelo que lleva su nombre en la ciudad de Buenos Aires. La imagen de madera estucada mide 1,40 m y data del siglo XIX. Desde hace 150 años acompaña a las religiosas de clausura y ahora dejará el monasterio para estar más cerca de la gente que quiere rezar ante ella. A esos fines y con la presencia de obispos y sacerdotes amigos de la comunidad, este martes fue inaugurada una ermita dedicada al santo en el patio delantero del templo, ubicado en la calle Humberto I, 1352. El monasterio San José es el primero del Carmelo que se fundó en la ciudad en 1874. Luego nacerían los restantes de Buenos Aires, del Uruguay y del Paraguay, la mayoría de ellos descendientes de sus filiales. Desde la fundación del convento, la imagen de San José ha otorgado numerosas gracias de salud espiritual, física y material a los fieles que se acercan
y hasta hace un tiempo llevaba colgando de su brazo una bolsita donde se acumulaban los papelitos con las intenciones de todos ellos. La inauguración y bendición de la ermita reconoció la hermana Noelia Guadalupe, carmelita del monasterio. Es un acontecimiento histórico para la comunidad, en coincidencia con la solemnidad de Todos los Santos. Esta es una escultura europea, una talla de madera estucada que en este momento está siendo restaurada aquí. Ha acompañado a la fundación desde el comienzo. Es muy notorio que en las primeras fotos que se encontraron en nuestro archivo está la imagen, y cuando la gente viene a pedirnos oraciones o llama por teléfono, es a ella a la que recurrimos, relató. Es una imagen que no pasa desapercibida, afirmó la religiosa. San José estaba en la entrada de la clausura y cuando venían hermanas o sacerdotes se quedaban muy impactados por su belleza. Tiene un juego de miradas muy dulce, describió, convencida de que va a traer mucha gracia por su sola presencia. Los católicos en Bulgaria son una minoría, pero este año 2022 están de celebración. Se cumplen 20 años de la visita de San Juan Pablo II al país y el 70 aniversario del asesinato de 4 mártires búlgaros, 3 sacerdotes asuncionistas y un obispo pasionista por el régimen comunista. En el marco de estas efemérides se ha inaugurado, con la presencia del cardenal Leonardo Sandri como enviado del Vaticano, la primera radio católica búlgara, un importante instrumento para la evangelización y el ecumenismo en el país. La Iglesia búlgara es una iglesia mártir. Entre 1946 y 1990, durante el régimen dictatorial comunista, todos los sacerdotes pasaron por prisión, las propiedades fueron confiscadas, los sacerdotes extranjeros expulsados, los seminarios cerrados. El actual obispo greco-católico de Sofía y presidente de la Conferencia Episcopal Búlgara, Monseñor Hristo Proikov, explica en una entrevista con Ayuda a la Iglesia Necesitada: «Yo me ordené sacerdote en 1971. Era el primer y único sacerdote después de 19 años. Pasaron otros 5 años hasta que el siguiente fue ordenado». Poco a poco la Iglesia Católica se ha ido recuperando. Hoy en día hay 60 sacerdotes, 100 religiosos y religiosas, así como varios movimientos seculares trabajando en el país. Algunos edificios han sido restituidos y con la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada los hemos conseguido reconstruir, además de edificar iglesias nuevas, dice el cabeza de la Iglesia Católica Bizantina. Si bien existe una generación bien educada en la fe, gracias a las parroquias y a los catequistas, los jóvenes en general no fueron educados en la fe. Sus padres no han recibido nada que pudieran transmitir, recuerda Monseñor Proikov. De ahí la importancia de la radio que acaba de ser inaugurada en Sofía en la fiesta de San Juan Pablo II, gracias al aporte de los benefactores de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde hace años los jóvenes nos lo pedían. Ellos ya habían empezado a producir material en sus casas. Por fin, hemos podido dar luz a esa maravillosa iniciativa que va a ser un instrumento de oración y de educación para los jóvenes y para los mayores. Radio Ave María está encomendada a los franciscanos porque vienen de Polonia y tienen mucha experiencia, explica el obispo. Bulgaria es un país de mayoría cristiana, con un 85% de ortodoxos y apenas un 1% de católicos dispersos por todo el país, algunos incluso a 3 kilómetros de la frontera con Turquía. En el país, además, hay un 10% de población musulmana con raíces turcas. Por eso, Monseñor Proikov recalca: Ave María no es solo para los católicos. Hay mucha gente que está a la búsqueda, hay hambre de formación espiritual y religiosa, pero también cultural, con programas de música e historia. Es un proyecto de todos y para todos. Con motivo del aniversario del viaje apostólico del pontífice polaco en 2002, Monseñor Leonardo Sandri, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, voló a Sofía para una serie de eventos. El primer acto fue la bendición de los estudios de Radio Ave María, ubicados en la casa recientemente restaurada del entonces delegado apostólico Angelo Roncalli, que sería después San Juan XXIII. Radio Ave María era un gran sueño, ahora es una realidad que permite que la Iglesia Católica pueda trabajar no solo en los edificios, sino también fuera de ellos a través de la radio, con todas las personas, especialmente con aquellos que sufren o que no tienen la posibilidad de ir a la Iglesia, recordaba el cardenal Sandri. Durante su visita a Austria el jueves de la semana pasada, la presidenta de Hungría, Katalin Novák, explicó cuál es la política a favor de la familia y la natalidad en la nación magiar. Los resultados son espectaculares. En 10 años se ha duplicado el número de matrimonios, ha disminuido la tasa de divorcios y los abortos se han reducido a la mitad.
Novak visitó, entre otros lugares, el Instituto Católico de Teología ITI de Trumau, en la Baja Austria. Dicho instituto fue fundado en 1996 por iniciativa del Papa Juan Pablo II para ofrecer a los jóvenes una formación teológica integral centrada en el matrimonio y la familia. Inicialmente ubicado en la Cartuja, el colegio se trasladó al castillo de Trumau en 2009. El cardenal Christoph Schonborn es el gran canciller de la institución. Novak fue invitada por el rector Christian Altin y la presidenta ofreció durante un encuentro con los estudiantes de la institución una visión muy personal de su vida familiar y de las medidas que Hungría ha adoptado en los últimos años para volver a ser una sociedad favorable a la familia. Novak, madre de 3 hijos, describió a la familia como la base de la sociedad, así como de su vida personal. El objetivo de la política familiar húngara en los últimos 10 años ha sido permitir a los jóvenes tener tantos hijos como ellos mismos quieran, explicó Novak. En Hungría era urgente actuar. Desde 1981, la población húngara no deja de disminuir. Entre otras cosas, Novak señaló varias ayudas familiares estatales y prestaciones para el cuidado de los hijos. Desde 2022, los abuelos también pueden solicitar ayudas para el cuidado de los niños. El gobierno húngaro también ofrece a los matrimonios un préstamo estatal de 10 millones de forints, unos 30.000 euros, que no tienen que devolver si tienen 3 hijos. La madre tampoco tendría que pagar impuestos de por vida después del 4.º hijo. En general, las prestaciones estatales húngaras para la familia son muy elevadas en comparación con las del resto de países del mundo, pero son inversiones en el futuro del país, dijo Novak. Además, en las empresas se están creando condiciones de trabajo favorables a la familia. La presidenta también se refirió a la Constitución húngara, que protege la institución del matrimonio como unión de hombre y mujer y establece la familia como base de la supervivencia de la nación. Novak informó de los primeros efectos positivos de la política familiar húngara que ya se están haciendo patentes. Por ejemplo, el número de matrimonios se ha duplicado en los últimos 10 años y la tasa de divorcios está en el nivel más bajo de los últimos 60 años. Al mismo tiempo, el número de abortos se ha reducido a la mitad en los últimos 10 años. Sin embargo, por mucho que le guste su trabajo, el verdadero sentido de la vida son sus 3 hijos y su familia, confesó la presidenta. El prior de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, Padre Santiago Cantera, presenta una serie de vídeos sobre la realidad de esta comunidad, la basílica y el colegio de escolanos frente a todas las cosas que se dicen sobre él. El Padre Cantera presenta, en estos tiempos en que tanto se tergiversa la realidad de nuestro querido valle, una nueva sección dentro del canal de YouTube de la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en la que van a mostrar el valle al descubierto. Se trata de una serie de vídeos en la que monjes, formadores y profesores docentes de la escolanía, padres de niños y niñas escolanes, ofrezcan su testimonio, explica el prior. De esta forma se busca mostrar una realidad muy distinta de aquella otra, que normalmente es la que se transmite desde otros medios de comunicación y desde ciertas iniciativas que no parten de la verdad y de la realidad. El Padre Cantera explica que se pretende ofrecer así una visión realista, auténtica, cercana, próxima de lo que es nuestra escolanía, de lo que en ella se aprende, de lo que en ella se estudia, de lo que en ella se vive, para que se conozca lo que es el verdadero día a día de este Valle de los Caídos. En el primer vídeo de la serie interviene Rafael Díaz Perfecto, maestro de inglés y religión, quien explica que el principal objetivo de la escolanía es buscar la santidad de los alumnos a través del perfeccionamiento de todos los ámbitos del ser humano. Díaz detalla que esta perfección se busca en el ámbito profesional y también en la dimensión espiritual, para que nuestros alumnos, a través del ejercicio de la inteligencia, comprendan primero que existe una verdad fuera de ellos mismos y segundo, que aprendan a entender y comprender cómo funciona esa realidad. Diariamente cantan gregoriano y cantan polifonía durante la Santa Misa, y no es simplemente que canten como un adorno más para la liturgia, sino que ellos comprenden que su voz se une al canto de los ángeles, de modo que se une al sacrificio de Cristo en la cruz. Además, continúa el profesor, los niños de la Escolanía del Valle de los Caídos pueden asistir siempre que lo deseen a una capilla a orar y cuentan a partir de secundaria con la posibilidad de tener una dirección espiritual con los monjes benedictinos de la abadía. Son elementos que nos ayudan a crear un ambiente cristiano en nuestro centro educativo, explica Díaz, antes de recordar que no buscamos una simple mejora en el ámbito profesional, sino que lo entienden como un medio para alcanzar un bien mayor, que es en definitiva la propia santidad de nuestros alumnos.
La Asociación Católica de Propagandistas, ACDP, lanza una nueva campaña de marquesinas para celebrar y reivindicar la memoria de los mártires de la persecución religiosa en España. La asociación ha instalado carteles en más de 40 ciudades de toda España, entre otras en Madrid, Málaga, Albacete o Gerona, en las que se recuerda que durante el siglo XX murieron en nuestro país más de 10.000 personas por no renunciar a su fe en Jesucristo. España es el país donde más personas han muerto perdonando a sus verdugos. Rezan las marquesinas de la campaña, que coincide con la fiesta de los santos mártires de la persecución religiosa del siglo XX en nuestro país. Cada 6 de noviembre la Iglesia recuerda a los 2.053 fieles cristianos asesinados por su fe entre 1931 y 1939 y que ya están en los altares. 12 de ellos han sido declarados santos y 2.041 beatos. Los carteles recogen estas cifras y recuerdan que la persecución no es cosa del pasado. Hoy, más de 360 millones de cristianos en todo el mundo siguen siendo perseguidos y discriminados por su fe. Las marquesinas se incluyen, a través de un código QR, un vídeo que expande este dato y lo liga al testimonio de los mártires de Barbastro, donde el 90% del clero fue asesinado en agosto de 1936. La campaña responde al carisma propio de la ACDP, que busca fomentar la presencia católica en el espacio público. Todas las acciones recientes de la asociación han encontrado resistencia, pero esta, paradójicamente, ha sido la campaña más complicada de llevar hasta la calle. Todas las empresas concesionarias contactadas han pedido cambios, algunos inasumibles, y solamente una ha accedido finalmente a instalar los carteles. De esta manera, una campaña que responde al tema nacional de la ACDP para este año, Proponemos la fe, transmitimos un legado, se convierte también en un puente con el del año anterior, la cultura de la cancelación. Las marquesinas llegan a la calle, además, en medio de la polémica levantada por la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática, que pretende instalar un relato único sobre el pasado y difuminar la realidad de la persecución religiosa que tuvo lugar en España. Los voluntarios de 40 días por la vida de Vitoria-Gasteiz denuncian que están siendo presionados por el centro abortista Ascavide para impedir que ejerzan sus derechos fundamentales, quienes siempre, dentro del respeto a las leyes, seguirán orando. Yo estoy allí para salvar vidas y almas. Considero que lo que estamos haciendo es abrir un camino para que todos se salven, los bebés, las madres, los padres, todos los sanitarios, y para que se conciencie la sociedad entera de que el aborto es algo malo. Por ellos también rezamos de manera silenciosa, aunque nos denuncien, persigan o acosen. Rezamos también por los periodistas que nos difaman, que nos han hecho mucho daño, por todas las personas que nos atacan. Por esos también seguimos rezando en silencio y ofrecemos nuestra humilde oración. Es el testimonio de uno de los voluntarios que reza delante del centro abortista. Además, debido a la difusión en prensa de fotos y nombres de los voluntarios afectados por las denuncias, están sufriendo acoso en su entorno. Esta semana, las personas denunciadas acudieron a los juzgados de Vitoria-Gasteiz a declarar ante las acusaciones del centro de supuesto acoso, cuando en ningún momento nos hemos acercado a nadie y no hemos interactuado con nadie, ni del centro ni con las personas que allí acuden. Nuestros turnos transcurren de manera pacífica y tranquila, asegura el voluntario. Los orantes rezan y permanecen en su puesto de oración sin hablar con nadie, a menos que alguien se acerque y les pregunte directamente. Cualquiera puede acudir y comprobar que así es. Entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche, los voluntarios hacen sus turnos de oración delante del abortorio. Debemos recordar que hace apenas 2 semanas se retiró la medida impuesta por la directora de la Ertzaintza, que obligaba a los voluntarios a rezar a 80 metros de la clínica, ya que ellos están ejerciendo su derecho de libertad de expresión y manifestación sin altercados y de manera pacífica, explican desde la plataforma 40 días por la vida. Dada la situación de presión que viven los voluntarios de Vitoria, hace 2 semanas se hizo un llamamiento a todos los orantes de España para que fueran a apoyar a los compañeros de País Vasco. Personas de Burgos, Madrid, Pamplona, San Sebastián e incluso Sevilla se acercaron a apoyar a los orantes de Vitoria. 40 días por la vida es un movimiento de oración y ayuno en defensa del no nacido y que tiene como objetivo el fin del aborto. Surgió en Estados Unidos en 2004 y hoy está presente en 65 países, entre ellos España. Concretamente, su actividad se centra en la organización de campañas de 40 días de oración ininterrumpida delante de los abortorios, a los que acuden voluntarios a ofrecer su tiempo y su plegaria por esta causa, que el movimiento considera de importancia extrema en nuestra sociedad actual.
En España, el movimiento ya tiene 22 campañas diferentes en las que se están impulsando a nivel local 2 campañas de oración anuales, en las épocas de Cuaresma y Otoño. El Papa Francisco animó a los fieles a unirse en oración durante el mes de noviembre por todos los niños y niñas que sufren. Cada mes del año, el Papa Francisco invita a los fieles de todo el mundo a rezar por una intención en concreto. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia, pidió el Papa Francisco para el mes de noviembre. Durante una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco habló acerca del sufrimiento de los más pequeños. ¿Por qué sufren los niños?, preguntó el pontífice ante médicos, enfermeras, administrativos, pacientes y familiares del Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma. No hay respuesta para esta pregunta. Solo nos queda mirar al crucifijo y dejar que sea Jesús quien nos dé la respuesta, aseguró el Papa. Jesús nos mostró el camino para dar sentido a la experiencia humana del sufrimiento. No nos ha explicado por qué se sufre, pero soportando con amor este sufrimiento nos ha mostrado para qué se sufre, añadió. Mientras los ayuntamientos y municipios más navideños comienzan a probar el funcionamiento de las icónicas luces navideñas, las autoridades vaticanas también preparan la fiesta del nacimiento de Dios. Y es que el Vaticano ya tiene todo listo de cara al próximo 3 de diciembre, cuando a las 5 de la tarde quede formalmente inaugurado el tradicional Belén y árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. Este año el Vaticano apostará por unas imágenes sencillas, tradicionales e icónicas de las que Italia y Guatemala serán sus principales artífices, siguiendo la tradición inaugurada hace cerca de 10 años de pedir a diferentes países o regiones italianas que sean los responsables de la decoración navideña vaticana. En la Navidad de 2021, el encargado de realizarlo fue Perú. Según ha informado el Vaticano, un primer pesebre proveniente de la provincia de Udine, al norte de Italia, ocupará la plaza de San Pedro. Estará hecho totalmente de madera e incorporará una semiesfera a modo de gruta, donde estará la Sagrada Familia y otros personajes representados a escala humana. Un segundo Belén será colocado en el aula Pablo VI. Se sabe que proviene de Guatemala, de un regalo del gobierno al Vaticano compuesto por la Sagrada Familia y 3 ángeles, con figuras representadas en estatuas de madera y en grandes telas de colores hechas a mano por artesanos guatemaltecos. Otra de las atracciones fuertes de la Navidad vaticana para este año será un majestuoso abeto blanco de 30 metros procedente de Rosello, localidad montañesa en los Abruzos de menos de 200 habitantes. La inauguración del Belén y el árbol tendrán lugar el próximo 3 de diciembre a las 5 de la tarde en una ceremonia presidida por el presidente del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, el cardenal Fernando Vérgez Alzaga, y por la secretaria general del organismo, la religiosa Rafaela Petrini. En el día en que la Iglesia recuerda y reza por todos los fieles difuntos, el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro la Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del año. Según indicaron las cifras oficiales del Vaticano, fallecieron en total 157, de los cuales 9 eran cardenales. En su homilía, centrada en la espera del encuentro con el Señor, instó a no perder de vista el sentido del viaje y a vivir amando a fondo perdido, sin dejarnos distraer por cosas superfluas. En la misa de la conmemoración de los fieles difuntos este 2 de noviembre, el Papa Francisco alentó a alimentar nuestra espera del cielo dirigiendo la mirada hacia el encuentro con Dios, porque después de la muerte desvanecerán las mejores carreras, los mayores éxitos, los títulos y galardones más prestigiosos, las riquezas acumuladas y las ganancias terrenales. La espera expresa el sentido de la vida, porque vivimos a la espera del encuentro. El encuentro con Dios, que es el motivo de nuestra oración de intercesión de hoy, especialmente por los cardenales y obispos fallecidos durante el año pasado, por los que ofrecemos este sacrificio eucarístico en sufragio, dijo el Papa. En esta línea, el Papa Francisco instó: hermanos y hermanas, alimentemos nuestra esperanza del cielo, ejercitemos nuestro deseo del paraíso, porque perder de vista lo que importa para perseguir el viento sería el mayor error de la vida. Miremos hacia arriba porque estamos en camino hacia lo más alto, mientras que las cosas de aquí abajo no irán allá. Las mejores carreras, los mayores éxitos, los títulos y los galardones más prestigiosos, las riquezas acumuladas y las ganancias terrenales, todo se desvanecerá en un instante, advirtió. Sin embargo, el Santo Padre reconoció cuánto tiempo, esfuerzo y energía gastamos en preocuparnos y afligirnos por estas cosas, dejando que la tensión hacia el hogar se desvanezca, perdiendo de vista el sentido del viaje, la meta del viaje, el infinito al que aspiramos, la alegría por la que respiramos.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.